En este video veremos el uso correcto de la regla sintáctica de la sentencia switch y también sus excepciones a la regla. Reconoceremos también los errores típicos de programación que cometemos cuando trabajamos la sentencia switch. Este es el ejemplo de clase en el cual los días de la semana estarán asociados a un código partiendo del número 1 que está asociado el lunes hasta el número 7 que está asociado al día del domingo. El usuario ingresará una opción, que es un número entre el 1 al 7, y el programa le determinará qué día de la semana le corresponde. Pero también el usuario puede ingresar un número que no esté contemplado dentro de estos cases, que sería la línea o la sentencia de default. Default viene a ser, digamos, como vimos en la estructura según la parte o la sección de otro modo. Y ahí se ejecutará el conjunto de instrucciones que corresponde a aquellos casos no válidos. Vamos a empezar con la primera regla de sintaxis que dice que la sentencia switch debe tener encerrado entre llaves su bloque de instrucción. Y su bloque de instrucción estará compuesto por diferentes sentencias case, que estarían representados en los casos de selección múltiple, y la sentencia default, que serían todos los casos que son inválidos y que no están contemplados dentro de estos cases. Si nosotros, sin querer, ya sea por alguna cuestión que generalmente ustedes sin querer se les puede borrar modificando código y se pudieron haber olvidado las llaves, nos podemos quedar con una estructura así. Un switch que tiene, si bien está indentado y podemos saber, o nosotros podemos observar que estos case y este default está dentro de este switch, si compilamos, vamos a ver que para el compilador no. Acá la ausencia de llaves es muy importante, es una regla sintáctica que hay que cumplir. Vamos a ver que este primer error nos dice que el break o la sentencia break, que sería esta del caso 1, no está dentro de un switch. Y si vamos a ver la siguiente, nos dice que este case no está dentro de un switch. Y así, si seguimos, va a ir por cada uno de los casos diciendo que no pertenece ninguno a una sentencia switch. Inclusive el default también no pertenece a una sentencia switch. Por lo tanto, quiere decir que quedaron desconectados todas estas sentencias porque no están encerradas entre llaves. Por lo tanto, es una sentencia una regla de sintaxis que debemos cumplir. Entonces, si agregamos las llaves y compilamos, ahora sí no nos tira error, cumplimos o salvamos ese error de sintaxis, y si ejecutamos y vamos a probar si funciona correctamente, vamos a elegir el día 2, que es el día martes, funciona correctamente. Si el usuario ingresa un día no válido, por ejemplo el número 10, efectivamente se ejecuta la sentencia default. Bien, la otra regla sintáctica nos dice que cada uno de los case debe tener, deben terminar, cada bloque de instrucción debe terminar con una sentencia o instrucción denominada break, así solito, break. Y fíjense que es una palabra reservada porque está más marcada en azul, en negrita, o sea, bien remarcado. Y en este caso vamos a ver que cada uno de estos casos representan un conjunto de instrucciones distintas. Entonces, si cada caso representa cosas distintas, entonces cada uno de esos casos debe tener un break. Porque existe una excepción a la regla. No es obligatorio tener el break dentro de cada caso. Es que acuérdense que la sentencia break es la última sentencia dentro del cuerpo de instrucción de un case. Si nosotros nos olvidamos, no nos va a tirar error porque hay una regla sintáctica que dice que nosotros podemos tener un conjunto de casos que ejecutan un mismo
bloque de instrucciones, entonces cada uno de los casos que son parecidos, no les asigno el break, los dejo vacíos, y la última caso de la lista tiene que tener el conjunto de instrucciones válidos con la sentencia break. Por eso en algunos casos no nos va a tirar error, pero nos va a tirar error de lógicos, dependiendo del problema. En este caso, como no son casos similares, si yo me olvido una de las sentencias break, por ejemplo, del caso del lunes, si nosotros compilamos y ejecutamos, no nos tiró error, porque nos ejecutó correctamente, y de hecho vamos a ver que hay 0 error, pero si por ejemplo nosotros ejecutamos el lunes, que sería el 1, que no tiene break, vamos a ver que está funcionando de forma rara. Nos imprimió el lunes y el martes, y eso no debería ser así. Si nosotros ingresamos 1, nos tiene que mostrar el lunes. Por lo tanto, en estos casos, la sentencia break es obligatoria. El funcionamiento o el mecanismo, y ahí va asociado dentro de la regla anterior de sintaxis que decía que el switch tenía las llaves de bloque de instrucción, y dice también que los case no usa llaves de bloque de instrucción, o en todo caso lo puedes usar, pero es opcional, no es obligatorio. ¿Y por qué no es obligatorio? Porque es opcional, porque cada uno de los casos se ejecuta de forma secuencial hasta que encuentre un break y sale. Los break lo que permite es hacer, garantizar que el switch va a ejecutar solamente uno de los casos, porque si no existieran los break, en realidad todos estos casos se van a ejecutar todos. Vamos a hacer una prueba. Suponiendo que nos olvidamos todos los break para este problema, como para ver qué sucede si yo me olvido los break. Y vamos a ver que la instrucción default no lleva break, porque es la última sentencia que tiene el switch. Si nosotros ejecutamos un switch en donde los case no tienen break, y ejecutamos, por ejemplo, el 2, que es el martes, se va a ejecutar el martes, el lunes no, porque nosotros no elegimos el lunes. Entonces, como encontró que el caso que elegí es el martes, imprimió martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y día no válido. Es decir, va a ir ejecutando hasta que en algún momento encuentre un break o se encuentre con el default y salga. Por eso, en estos tipos de problemas, cuando los casos representan conjuntos de instrucciones diferentes, sí o sí debo respetar el uso de los break. Eso deben tener muy en cuenta y mucho cuidado. El único que no lleva break es la sentencia default, porque siempre está en el último lugar, que sería la última opción de ejecución. Por eso no lleva break. Ahora bien, veamos los casos de listas de casos similares. En este ejemplo vamos a ver que es como una especie de menú o de respuesta, ¿sí? Podría ser una respuesta corta de sí o no. Y el usuario, si ingresa una S es un sí, o si ingresa una N es un no. Pero el usuario puede ingresar una S minúscula o una S mayúscula. Y mi programa va a reconocer, no importa qué tipo de S, si minúscula o mayúscula, cualquiera de las dos va a representar que el usuario dice sí, y lo mismo va a pasar con la N, ya sea minúscula o mayúscula, el usuario va a elegir la opción no. Entonces, tanto para la letra minúscula como para la letra mayúscula, la opción va a ser sí, que es esta instrucción que mostrar un mensaje que eligió la opción sí, pero fíjense que esta lista de casos que tiene dos casos similares, en la S minúscula y la S mayúscula, la primera, a partir del primer caso de la lista, se deja cuerpos vacíos, y el último caso que compone la lista, se le especifica el conjunto de instrucciones, si hubiera más instrucciones, y el break.
Recuerden que acá no necesariamente pueden tener llaves, vamos a comprobar. Si hubiéramos tenido más de una instrucción, por ejemplo esto, fíjense que si compilamos, nos olvidamos acá el punto y coma, compilamos y no nos va a dar error. Por lo tanto, ahí verificamos que no es necesario el uso de llaves dentro de los case, a pesar de que esto es un bloque de instrucción, porque es una ejecución secuencial, nada más que el break nos da la simulación de esa opción múltiple. Entonces, si ejecutamos y, por ejemplo, ingresamos una N o una S, para que veamos una S minúscula nos ingresa en la opción sí. Pero si ahora ingresamos la S mayúscula, también ingresa en la opción sí, pero tiene el break, por lo tanto nunca va a ejecutar este. Si hacemos lo mismo para la parte del no, e ingresamos una N mayúscula, nos va a decir que elegimos la opción 2, o la opción no. Y lo mismo vamos a poner para la N minúscula, y también ingresa por el no. Si ingreso cualquier letra, tiene que ejecutarse el default. Y en este caso es un carácter no válido. Si nos olvidamos el break, por ejemplo de este, y nosotros ingresamos la S mayúscula, ahí ya se empieza a ejecutar mal. Me imprime opción sí y opción no, pero en este caso por la ausencia de break. Y acá también vamos a ver que otra regla sintáctica dice que las etiquetas de cada case tienen que ser números enteros. Y también, como excepción, los caracteres que son aquellos que tienen comillas simples. Esos son caracteres. Cualquiera de esos dos pueden ser etiquetas de un caso case. Pero, por ejemplo, si nosotros acá hubiéramos puesto puntos flotantes o decimales, y acá hubiéramos puesto, por ejemplo, un float, y acá vamos a poner una %f, si nosotros compilamos, nos tira error. Nos dice que la etiqueta o la cantidad del switch no es un entero. Ya nos está diciendo, por empezar de haber cambiado float, ya acá nos dice que ya no es un entero, sino más bien es un float. Si nosotros lo cambiamos a un entero, compilamos, y acá también nos va a tirar lo mismo. Nos va a decir que la etiqueta del case, o sea, este valor, esta es la etiqueta, es un valor, no se puede reducir a una constante entera. Por lo tanto, la regla sintáctica nos obliga a usar números enteros, para este caso, o caracteres con comillas simples. No podemos usar las comillas dobles. A ver. No podemos usar las comillas dobles porque las comillas dobles indican cadena de caracteres. Si nosotros compilamos, también nos va a dar un error en donde nos dice que la etiqueta del caso no se puede reducir a una constante entera. ¿Por qué lo ve como a este carácter que es una comilla simple, que es un carácter, nos representa un carácter? ¿Por qué lo identifica como un entero? Eso es por el concepto que tienen los caracteres en el mundo de la computación, que en realidad para una computadora un carácter es un código ASCII y el código ASCII es un número entero. Por eso
podemos trabajar con caracteres tranquilamente porque en realidad para la máquina son números enteros.